Muchas gracias. Muchas gracias, don Marino. Entonces, para iniciar las exposiciones previstas, dejo con ustedes al doctor Fernando Lola, médico psiquiatra, profesor titular de la Universidad de Chile, Facultad de Medicina, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española, y director además de los Anales del Instituto de Chile, quien se referirá a los tipos de publicaciones científicas y culturales. Amigas y amigos, el propósito de nuestra reunión de hoy es escuchar a personas que tienen experiencia en el campo de la edición para reorientar el trabajo de Anales del Instituto de Chile, cuya dirección me ha correspondido asumir desde hace aproximadamente un año. A mí siempre me impresionó mucho una anécdota que cuenta Derek de Soya Price, que fue, como saben ustedes, quien desarrolló la idea del crecimiento exponencial de la ciencia. Y cuenta él en ese famoso libro, Little Science, Big Science, que cuando él fue contratado por una universidad de un país subdesarrollado en Malasia, y se le ocurrió que lo que había que hacer era hacer una biblioteca. Entonces le sugirió a los rectores de esa universidad que compraran las Transactions of the Royal Society, la primera revista científica probablemente que uno podría considerar. Y entonces la universidad compró la colección completa. Y él se dio cuenta de que los primeros años la cantidad, la altura de los libros, porque los tuvo que poner en su dormitorio debido a que todavía no existía el edificio de la biblioteca, los tuvo que poner primero, el primer año era así, el segundo año era un poco más alto, el tercer año era más alto, y mirándolo, él cuenta en este libro que se dio en imaginar que la ciencia es equivalente al volumen de sus productos escritos, por lo menos desde que se fundaron las Transactions of the Royal Society. Y entonces ahí, mirando simplemente el crecimiento, por así decir, físico de la revista, dio en imaginar que la ciencia crece con alguna regularidad matemática, y ahí después presentó en los años 50 esa famosa ley del crecimiento exponencial de los productos escritos de la ciencia. Como todos sabemos que el ámbito del mundo es el ámbito del lenguaje que se habla, y vivimos en culturas textofílicas, de tal manera que precisamente la expansión de la ciencia es la expansión de sus productos escritos. El tema de la edición de las publicaciones periódicas es un tema culturalmente muy importante. En la Alemania del siglo XIX, que se caracterizó por inventar el arte de la invención, yo siempre digo que el mejor invento del siglo XIX fue inventar el arte de la invención, que son las disciplinas científicas. Wundt, Wilhelm Wundt, que fue el fundador de la psicología experimental, contaba que él dio en generar la revista del famoso instituto porque precisamente tenía que hacer que sus colaboradores publicaran. Y la revista era una señal de la consolidación de un grupo de trabajo relativamente estable, relativamente eficaz desde el punto de vista de su influencia en el medio científico. Por lo tanto, creo que la primera caracterización de una revista es su audiencia, a quién va dirigida, por qué se hace. Y eso va aparejado mucho con la retórica que la revista usa. También me gusta citar a mí el ejemplo de Erasmus Darwin, el abuelo del famoso Charles Darwin, que había escrito un texto de biología, que era la zoonomía, pero lo escribió en verso. Y a mí me gusta decir también que la retórica de la ciencia en ese momento era distinta, porque hoy día si uno mandara un buen poema a la revista Science, probablemente no se lo publicarían, aunque tuviera muy buenos datos. Entonces la retórica define incluso el campo disciplinario, porque así como Derek de Soya Price decía, el crecimiento exponencial de la ciencia, pero algunas disciplinas duplican su producción científica mucho más rápido que otras. Creo que nadie duda que la química, por ejemplo, crece más rápido que otras disciplinas. ¿Y para qué hablar de los estilos de trabajo de las humanidades, donde todavía el libro sigue siendo, por así decir, la producción intelectual que valora a un cierto grupo de personas? Vamos a discutir hoy día también cuál es la importancia que le estamos asignando en nuestro sistema de evaluación académica al libro versus a la publicación científica y a qué tipo de publicación científica. Por lo tanto, la primera forma de clasificar sería por la audiencia. Un problema que suelen tener los periodistas, por ejemplo, o las personas que escriben en revistas
generalistas, y aquí vamos a tener el ejemplo de una magnífica revista generalista como es Atenea, ¿verdad?, como fueron los Anales de la Universidad de Chile en su época, es que su audiencia es muy indiferenciada. Entonces el desafío es hablarle a muchos públicos diferentes, utilizar alguna forma de retórica neutral que pueda interpelar a distintas audiencias. Es el desafío que suelen tener, por ejemplo, los periodistas, porque la misma información puede estar contenida en un comunicado de prensa o en un trabajo científico, pero el conocimiento no es información. El conocimiento es información organizada, estructurada con vistas a algún interés social. Y ese interés social puede ser estético, puede ser un interés terapéutico, puede ser un interés magisterial, puede ser un interés de prioridades. Y aquí viene la otra característica que tienen las publicaciones científicas. Creo que aquellos de ustedes que se dedican a las ciencias llamadas duras concordarán conmigo en que no se publica para comunicar, porque realmente los expertos en una disciplina ya saben qué es lo relevante y cuál es el breakthrough, por usar el anglicismo, sino que uno publica por sentar prioridad, por decir, I got there first, llegué ahí primero, y por lo tanto, la misma palabra alemana tan clásica, Prioritätsstreit, la lucha de prioridades, es el problema central en muchas partes de la ciencia. Yo recuerdo cuando tuvimos en Chile la visita del doctor Chally, que había ganado un premio Nobel por el tema de los péptidos hipotalámicos. Y el doctor Chally había competido con Guillemin, el grupo francés, cosa que después se reprodujo a propósito del virus del SIDA entre Gallo, ¿verdad?, y Luc Montagnier. Y el doctor Chally nos impresionó muchísimo porque en su conferencia un alumno, suelen ser los más inquisidores de todos los auditores de una conferencia, le preguntó, doctor, ¿y este tema de los péptidos, qué importancia evolutiva tiene? No, le decía, mire, nosotros tomamos 500 cerdos, molimos la hipófisis, sacamos el hipotálamo y sacamos... Pero ¿cuál es la implicación? No, decía, nosotros tomamos 500 cerdos, molimos la hipótesis. Entonces, el hombre nunca salió de la parte técnica. Las herramientas determinan el pensar, uno podría decir. Entonces, nos quedamos con la impresión de que en realidad esa lucha de prioridades que había habido entre Guillemin y Chally, los dos grupos que no se citaban recíprocamente. Lo mismo pasó después con Gallo y Luc Montagnier a propósito del virus del SIDA. La paternidad del virus, por ejemplo, probablemente perteneció a los franceses y después, como ustedes saben, todo un proceso judicial por esa materia. Entonces el tema de la prioridad es otro tema que en ciertas formas de literatura científica tiene relevancia. Por lo tanto, audiencia, retórica, prioridad, características de la publicación son temas que todos los que alguna vez nos hemos preocupado de editar textos de otras personas, tarea muy ímproba porque, como decía D'Alembert en el prefacio a la gran enciclopedia, esa de 1757, cuando las cosas salen bien, los autores dirán que es mérito propio. Y si algo queda mal, le van a echar la culpa a los editores. Y ellos, Diderot y D'Alembert, tuvieron que armonizar muchos textos que les mandaron gentes de muy diversa condición. Por lo tanto, el trabajo, como D'Alembert dice en ese proemio famoso de la enciclopedia, dice, el trabajo del editor es un trabajo muy complejo, porque cuando fracasa, le van a echar a él la culpa de muchas cosas más de las que tiene en realidad culpa. Ahora, nosotros tenemos la distinción en la publicación propiamente científica entre la literatura primaria, que es aquel trabajo, paper, por decir el término técnico, el anglicismo, que describe un hecho o alguna situación o alguna información de tal manera que los pares en la disciplina, equipados de manera semejante, pudieran replicar esas observaciones y llegar a semejantes certidumbres. Obsérvense que en las ciencias experimentales uno no habla de verdades, sino de certidumbres empíricamente fundadas. Esa es la literatura primaria y es la literatura que todos los científicos valoran. Es la literatura que permite ser citado y frecuentemente. Ahora, el tema de la citación de esta literatura es un tema complejo. Yo recuerdo en los años 60, y esta es una anécdota que los que me conocen me la han escuchado varias veces, el autor de nombre Lippold logró que Nature publicaran un trabajo en que él afirmaba que el electroencefalograma era el producto del dipolo eléctrico del ojo, el dipolo ocular.
desde el año 29, en que Hans Berger había hecho las primeras descripciones del electroencefalograma, la comunidad científica sostenía que el electroencefalograma es producto de la actividad eléctrica de las neuronas del cerebro. Y Lippold venía a afirmar, y no sé cómo pasó a través de los editores de Nature, que era el dipolo ocular el que... Ese artículo fue enormemente citado, porque decía una tontería. Entonces todo el mundo decía, no como este absurdo señor dice, entonces... Por lo tanto, era una trampa de la citación que podría ser que alguien cite algo solo para refutarlo. A mí me gusta también citar el ejemplo enorme de que el autor más citado de la neurofisiología soviética, la época de oro del imperio soviético, era Lenin, que uno pensaría que no tenía nada que ver con la neurofisiología. Sin embargo, era lo que se llama la cita cosmética, la cita que uno tiene que hacer porque, bueno, le da una respetabilidad bueno, en aquella época había otras consideraciones también. También las otras literaturas primarias a veces son descripciones de métodos. El método de Somogy Nelson, por ejemplo, un método para determinar, qué sé yo, cosas, citado 20.000 veces, porque todo el mundo que lo usa tiene que citarlo. Por lo tanto, el tema de la citación de la literatura primaria es un tema importante de reflexionar si efectivamente nosotros medimos mucho con medir citaciones. La literatura secundaria es el típico antiguo review paper, ¿verdad? El paper que uno escribe cuando el especialista se sienta frente a un área del saber y quiere fertilizar a otras personas que estando próximas no son especialistas en ese campo. Por ejemplo, si alguien revisa todo el sistema motor desde el punto de vista neurofisiológico, lo hace con una idea integradora, con sacar. Eso con el metaanálisis se ha sofisticado mucho más. Ustedes recordarán que por lo demás el metaanálisis nació en un campo que es el campo de la psicoterapia, porque precisamente el doctor Eysenck había afirmado en su época que la psicoterapia, especialmente de orientación psicoanalítica, no servía para nada. Él no decía que no servía para nada, decía que no había demostración de su eficacia, que es una afirmación diferente. Entonces la gente tuvo que empezar a buscar información que es pública, porque ha sido publicada, pero no ha sido elaborada de tal manera que pueda ser comprensible. Y la industria farmacéutica hoy día nos ha enseñado que el metaanálisis es muy importante, porque un artículo dice que 60 y 40, otro artículo dice 70 y 30 de eficacia de un nuevo medicamento, y entonces es importante. El artículo de revisión también puede ser muy citado cuando es bueno, y también puede ser una fuente de jerarquía académica y de carrera. La literatura terciaria es lo que yo considero los libros de texto, el textbook, el Lehrbuch de los alemanes. Cuando en una disciplina ya se ha decantado un cuerpo de conocimiento, no diré de doctrina, porque ya ese es un término de otras disciplinas, que ya no hay motivos para refutaciones o discrepancias, entonces se codifica en un libro de texto. Yo recuerdo también que en la época en que yo trabajaba en Alemania, el NIH, National Institute of Health, no daba aún dinero para investigaciones en psicoterapia. Y la razón era porque todavía no había un textbook de psicoterapia. La existencia del libro de texto, aquello que se usa para enseñar, para hacer crecer a la disciplina a través de los estudiantes graduados, que son los que trabajan, ¿verdad?, en los laboratorios, ese es el momento germinal de la disciplina, cuando ya alguien produce un textbook. Y también cuento la historia de aquella persona que estudió toda su vida los dragones, ¿no? Sabía todo de los dragones, dónde viven, cuántos tipos hay, cómo se reproducen. Pero hasta que alguien le dice, oye, los dragones no existen. Y entonces, he pasado toda mi vida estudiando dragones. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, es muy simple, dedícate a enseñar. Entonces, cuando uno logra que lo que uno hace sea materia de un curso en una universidad, ya es el primer rasgo de la solvencia académica. Y el segundo es el textbook. Entonces este hombre escribió un Lehrbuch der Dragonologie. Ya con ese, después del Lehrbuch uno va al Handbuch, ¿verdad? Pero cuando ya existe el libro de texto, existe la disciplina. Como dice Roland Barthes,
Una disciplina es un discurso que se enseña. Cuando alguien logra que su disciplina tenga la respetabilidad, entonces precisamente ya hay una... Yo me pregunto siempre si mañana la Universidad de Harvard restableciera una cátedra de astrología, ¿qué haríamos? Se convertiría inmediatamente en algo muy respetable, porque está en Harvard, porque habría probablemente un texto de astrology, compendio de astrología, y tendríamos que tomarla en cuenta. Por lo tanto, la idea del libro de texto como la decantación disciplinaria es importante. También la historia de la inmunología es muy interesante porque, como ustedes saben, las publicaciones, y eso lo saben las personas que se dedican profesionalmente al tema de la biblioteca, la ley de Bradford, distingue cómo se van distribuyendo los trabajos según las revistas más nucleares a las revistas más periféricas. Debe semejar una curva de Gauss o algo así. Y entonces, al principio la inmunología se publicaba en las revistas de medicina interna. Y finalmente se fue densificando de tal manera que hubo revistas de inmunología, de las cuales algunas son centrales y otras son periféricas. Y todo bibliotecario sabe que para tener una buena biblioteca probablemente no necesita tener las 7.000 revistas de la disciplina, sino que va a aquellas que son el núcleo de la disciplina. Ahora, ¿cómo se determina ese núcleo? Es un fenómeno sociológico interesante. Cómo se desarrollan las disciplinas por motivos no internos de su propio argumento, no de su propio paradigma, como hubiera dicho Kuhn, sino también de consideraciones políticas, económicas y sociales. Cuando una organización de investigación decide dar dinero para una disciplina o un área, esa disciplina va a crecer. Quiero recordarles, en Chile solamente cuando CONICET tuvo, en la época en que yo era consejero del Fondo de Desarrollo Tecnológico, ese año hubo el Fondo Especial para el Loco, con cholepas, y de repente nos salieron tantos interesados en el loco. La gente que estaba haciendo cualquier cosa con cualquier neurotransmisor raro, de repente se interesó enormemente por el loco, porque la idea era poder desarrollar algún método para reproducir artificialmente el loco, que es una materia económica importante, pero dio lugar a mucha investigación científica. Eso quiere decir que las disciplinas no se desarrollan solo siguiendo una lógica interna de crecimiento intelectual, sino también por influencias exteriores. Finalmente, la literatura cuaternaria, cuando ya los científicos, que son muy renuentes a hacer lo que yo voy a describir ahora, deciden escribir para el público en general, deciden escribir en un periódico. Yo recuerdo periódicos excelentes con feuilletón del domingo, como el Neue Zürcher Zeitung, por ejemplo, donde los premios Nobel, que se yo, Hans Krebs y todos escribían en el Neue Zürcher Zeitung. Los científicos dudan de hacer eso por dos motivos. Primero, porque generalmente están muy ocupados escribiendo publicaciones serias, ¿verdad? Doctor Santos está siempre ocupado escribiendo. Y lo otro es que cuando uno escribe para el público en un diario, tiene el problema siguiente: ¿qué van a pensar mis pares? Que estoy haciéndome propaganda, que estoy diciendo tonterías. Entonces tiene que balancear cuidadosamente entre lo que va a comunicar y cómo lo va a comunicar y por qué lo va a comunicar. ¿Qué necesidad tiene un científico, verdad, de salir al diario, a la revista del domingo, por ejemplo? Ese es el problema, y creo que la alfabetización científica de la población nunca va a ser buena si solamente la escriben intermediarios. Yo pensaría que los científicos también podrían hacer esto, que llamo literatura cuaternaria, porque está más allá de lo citable. O sea, uno probablemente no va a citar su artículo del diario en su currículum para ascender a profesor titular, pero es importante porque tiene otra finalidad social. Por lo tanto, la audiencia en ese caso va a definir esta forma distinta de decir lo mismo. Ya digo, es la misma información, pero es otro conocimiento, puesto que tiene otra finalidad social. La idea del conocimiento como información estructurada y organizada es importante. Nosotros nos enfrentamos hoy día al tema de la calidad, no solamente de la calidad de lo que se publica, que el sistema de revisión por pares tiene méritos y tiene algunas cosas que son objetables también. Nosotros suponemos que alguien que recibe un trabajo inédito no va a usar esos datos para su propio beneficio. Es lo mismo que le pasa a uno cuando revisa un proyecto de investigación, ¿verdad? Que es lo que llaman información
preferencial que uno recibe y que podría rechazar el trabajo y publicarlo uno después como idea propia, que es un gran riesgo de la comunidad científica. Por lo tanto, la moralidad del sistema también es una cosa que a nosotros nos ha preocupado mucho. ¿Quién es autor, por ejemplo? La idea de autor en algunas comunidades científicas es muy distinta de la que impera en otras. Piensen en un trabajo de astronomía, por ejemplo, que tienen 50 autores, donde la pura lista de autores ocupa una página en la revista Science. ¿Qué ha hecho el que calibró el aparato? ¿Qué ha hecho el que hizo la observación? ¿Qué ha hecho el que computó? Distinto del autor en un trabajo, por ejemplo, de interpretación de Shakespeare, en que es tan irrepetible lo que esa persona está haciendo que no puede ser hecho por otra persona. Y las humanidades no son solamente una forma de producir textos, sino de resonar con la cultura e interpretarla y reinventarla cada vez. Por lo tanto, cuando uno habla del fin de las humanidades, no se está refiriendo al término de las humanidades, sino de la finalidad, ¿verdad? ¿Qué es eso? De la resonancia de la cultura. Entonces, la idea de autor es una idea compleja, y hoy día la industria farmacéutica, que contrata, por ejemplo, personas que pueden escribir trabajos, porque cuando se hace un estudio multicéntrico, el doctor A, que prueba el fármaco en Singapur, y el doctor B, que lo prueba en Wichita, y el doctor C, que lo prueba en Cochabamba, ninguno va a tener a lo mejor tiempo ni la capacidad estadística de hacer un buen paper. Entonces la industria contrata a un plumífero profesional, una persona que puede escribir un buen paper a prueba de revisores, que no es menor, y entonces, ¿es esa persona un autor o no es un autor? ¿Es un ghostwriter, como decimos, un autor, digamos, fantasma, o no? Y viene el jefe del departamento. Bueno, hay tradiciones. Yo estudié en una universidad europea donde el jefe de la clínica donde yo trabajaba tenía que figurar siempre al final. De todo trabajo que saliera de la clínica, y al final. Entonces uno, para saber quién es quién, no mira el primero, mira el último, que ese es el the big boss, que está ahí, porque si uno no podía salir de la clínica si no se publicaba con ese. Entonces, a veces esas personas no han hecho demasiado por el texto, le han corregido una coma, han hecho una cosa, y entonces tenemos la dificultad de saber si también son autores como el que hizo el trabajo de recoger los datos o de hacer los cálculos para las tablas. Por lo tanto, los desafíos de nuestro seminario son escuchar a personas competentes en la materia para aprender, para dialogar, porque hoy día tenemos una beatería también, uso la palabra con cierta cautela, sobre los impactos, cuántas veces lo citaron a uno. Ya digo que a veces lo pueden citar a uno por razones completamente ajenas al mérito intrínseco del trabajo, cuántas veces lo leyeron, que no es lo mismo que citar, ¿verdad? A veces uno lee y no cita, o lee y plagia, inconscientemente o conscientemente. Son problemas importantes de elaborar. Y yo creo que el gran mérito de este programa de CONICET, cuyos detalles vamos a escuchar, es precisamente estimular la visibilidad de las publicaciones en las áreas más diversas. Y tenemos el problema de que si nos adherimos solo a un modelo de cientificidad, el riesgo que corremos es que otras formas de publicación, de producción de textos, no sean suficientemente valoradas, o sean valoradas de una manera tal que los expertos de esas disciplinas se sientan de alguna manera marginados de las corrientes principales de desarrollo de las ciencias. Y las cientificidades, porque las hay de muchas formas, tienen muchos azares que superar. Yo les agradezco mucho que podamos reunirnos, estoy muy ansioso por escuchar las ponencias que vamos a tener, y creo que para nuestra revista Anales del Instituto de Chile, que es una revista que recién, por así decirse, espera consolidar, queremos darle una identidad para definir la cual las aportaciones que ustedes harán serán muy buenas. Muchas gracias.